días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Conoce a tu diputado. Hoy nos encontramos aquí en Zihuatanejo, en esta maravillosa playa de La Ropa, en donde platicaremos con la diputada Eloísa Hernández Valle. A ella le tocó el día de hoy hablar. Recuerde usted, este programa es con el objetivo de conocer no al diputado, sino a la persona. Por ello saludo con mucho gusto a la diputada Eloísa Hernández Valle. Diputada, ¿cómo está? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Pues mira, contenta de que estén aquí con nosotros disfrutando de este maravilloso paisaje, de la playa, del mar, de esta playa que es mejor conocida como Playa La Ropa y que además conocida por muchas personas que aquí nos visitan. Y bueno, pues me da gusto que tengamos la oportunidad de estar con este entorno hoy aquí en esta entrevista. Diputada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, usted ya lo escuchó, esta entrevista es con el objetivo de que conozcamos no a la diputada, no a la legisladora, no a la líder, sino a Eloísa Hernández. Queremos saber quién es Eloísa, cómo se describe, cómo se autodefine Eloísa. Platíquenos, diputada. Bueno, Jaime, primero decirte que soy una mujer de muchos retos, una mujer que se fija metas, una mujer que desde muy pequeña me enseñaron a que la perseverancia, la constancia, el estar todo el tiempo con una ruta de lo que quieres conseguir, pues es lo que te permite que consigas el éxito. No es en la hamaca, como decimos acá la gente de la costa, sino más bien es trabajando, caminando en dirección a lo que queremos lograr. Eso lo aprendí de mi padre, todos los días nos lo decía, donde hay que levantarse temprano para que nos vaya bien en el día, pero sobre todo también hay un tema ahí, Jaime, de valores, un tema de honestidad, de humildad, el que todos somos iguales, y entonces eso nos ha permitido que hoy podamos estar en este espacio, que podamos haber crecido. Me parece que yo tengo que agradecerle mucho a la vida. Soy una mujer bendecida porque decía, bueno, ¿quién es Eloísa? Soy una mujer, una hija de una familia donde solamente somos dos hermanas. Yo nací en Acapulco, pero antes la gente solamente iba, las mamás o las señoras iban a veces a atender a sus hijos a Acapulco. Yo nací allá, toda mi vida he vivido en un lugar, en un pueblito que se llama Agua de Correa. Es un lugar emblemático porque fue primero que Zihuatanejo. Ahí crecí, ahí tuve una infancia, tengo que decirlo, que muy feliz, por eso digo que soy una mujer muy bendecida. Una familia donde siempre vi respeto entre mis padres, donde siempre vi mucho amor, donde siempre nos inculcaron muchos valores, sobre todo, insisto, el de la honestidad y el de la lealtad. Entonces, yo crecí escuchando que teníamos todos los días, insisto, que caminar en la misma dirección. Por supuesto, teníamos un padre que nos formó, era como medio general, digo general sí, claro, por el tema tan estricto, ¿no? Diputada, ¿y cómo fue la infancia de Eloísa? Vemos a Eloísa allá en tribuna, la vemos una mujer de repente seria, de carácter fuerte, pero ¿cómo fue la infancia? Queremos saber cómo vivió de niña Eloísa, jugaba, o tenía, el papá era de repente pues muy estricto, le decía, ¿saben qué? Este tiempo tienen para jugar, este tiempo para esto, para estudiar. Sí, bueno, a ver, tengo que decirte, digo dos cosas. Por supuesto que teníamos tiempo para jugar, pero sabíamos que en la semana teníamos que estar pendientes de nuestras actividades escolares. Siempre nos tuvieron ocupadas a las dos, a mi hermana y a mí, por las tardes. Nosotros llegamos de la escuela, teníamos que correr para ir a tomar una clase, después terminábamos y nos íbamos a tomar otra clase. Pero sin duda alguna el fin de semana para nosotros era maravilloso porque pues teníamos, yo crecí con mis primos, son primos hermanos, y con otra prima que vivía enfrente de la casa. Entonces solamente era yo la única mujer entre todos mis primos varones mayores, mi prima un año de diferencia que yo, y entonces le robábamos allá a mi mamá y a mi abuela las colchas, hacíamos unas grandes casas para jugar muñecas. Terminábamos muy regañadas porque aparte acababa con las plantas para poder hacer decíamos la salsita ahí de la comidita para las muñecas. Mi familia proviene de gente ganadera, y entonces de pronto había en la casa de mi tío de a un lado un vehículo en donde siempre había
sacos de alimento para ganado. Nos subíamos a la camioneta y entonces cuando se daban cuenta que llegaban allá los potreros, mejor conocido como los potreros que nosotros los llamamos siempre, pues había sacos rotos porque nosotros ya habíamos ahí brincado, ya habíamos hecho. Fue una infancia muy feliz, yo tuve una infancia muy feliz, muy bendecida, como lo he dicho siempre, pero sí, recalco, con mucha disciplina, con muchos valores y sobre todo nosotros ya sabíamos, por ejemplo, el sábado en la mañana, mi papá ordeñaba todos los días, él se iba a las 5 de la mañana a su potrero, él ordeñaba, traía la leche para que mi mamá la vendiera a un lado del mercado, ahí nos prestaban en una casa de una señora que ya murió, la señora Julia. Ahí mi mamá vendía la leche, entonces nosotros, mi hermana y yo, nos teníamos que levantar muy temprano para ir a ayudarle a mi mamá a vender la leche. Y si la leche no se terminaba, nosotros teníamos que llevarla con mi mamá, ella tenía un bocho, nos íbamos en el bocho, ahí llevábamos las cubetas o picheles, dependiendo, y ahí nos veías a mi hermana y a mí poniendo la leche en bolsas, porque pues antes así se estilaba, o con la gente que ya salía con su traste para que se lo pusiéramos. Entonces ya sabíamos, sí podíamos jugar, sí teníamos, era muy bonito, pero primero había temprano que ir a ayudar a la mamá. ¿Hubo momentos difíciles, diputada, que usted recuerde, que diga, durante mi infancia tuvimos este momento que me dejó marcada, que siempre me voy a acordar, nunca me voy a olvidar de ese momento? Pues mira, difíciles como tal, cuando estaba chica recuerdo que jugando en la casa de la señora Julia, de la señora que te digo donde vendíamos la leche, pues mi hermana se cayó, yo me estaba meciendo en una hamaca y entonces siempre me hacían bullying, hoy digo era bullying, que me decían que yo la había tirado porque se fracturó un brazo y ella tenía 3 años, entonces estaba muy chica o más, creo 3 o 4 años, entonces evidentemente fue una situación complicada porque ella estuvo muy mal de salud, la tuvieron que llevar a otro lugar, etcétera. Pero momentos difíciles creo que fueron más bien muy duros, pero ya más allá cuando entre la secundaria y la prepa, recuerdo mucho cuando una tía me dijo, oye Isa, porque en mi familia me dicen Isa, ¿ya sabes que no existen los Reyes Magos? Le dije, ¿cómo? Me digo, sí existen, mira, cada 6 de enero. No, claro que no existen, son los papás. Entonces yo lloré mucho y fui y le pregunté a una prima, oye, que no le hagas caso. Me dijo, sí existen los Reyes Magos, pero pues es algo que difícil, duro, ¿no? de niña Sí. para ti es muy difícil porque Claro. tú estás creyendo en un sueño, crees en algo, pues es toda una fantasía, toda una burbuja y pues de pronto, pero momentos difíciles que yo te pueda decir, nos pasó esto, creo que fue mucho después. Vivimos en mi familia momentos muy complicados, pero no fue propiamente cuando estaba pequeñita. ¿Cómo se describe Eloísa como hija? Bueno, ¿Cómo se describe? como hija, ¿Cómo es? fui y soy una hija siempre muy obediente. Mi papá siempre fue un hombre que trataba de decirnos es por aquí, le vas a dar para este lado, le vamos a hacer así, a manera entre de recomendación, pero era como que la ruta que teníamos que seguir. Vamos, Claro. si quieres, quiero Sí, sí, sí. que veas la playa un poco. Pero, ¿cómo me describo? ¿Cómo fue? Bueno, pues como una mujer, siempre he sido muy ordenada, siempre he sido muy disciplinada, una mujer de muchas metas, de muchos retos, y que casi siempre lo que me propongo, pues lo cumplo, lo llevo a cabo, pero precisamente porque me enseñaron a que así lo hiciera, me enseñaron a que, pues lo que yo me decía mi papá, hija, ves, tú tienes que pensar en que ves la zanahoria que está aquí, bueno, pues depende de cómo tú te conduzcas, depende de cómo tú te forjes ese camino, es que vas a alcanzar esa zanahoria que yo te digo que está allá. Diputada, la familia pues es importante, es base en nuestras vidas. ¿Qué ha significado para usted? Híjole, Jaime, pues para mí ha significado todo. Para mí es un tema donde puedo decirte que son mis pilares. Yo tuve, creo que no lo he mencionado, pero tuve unos abuelos maravillosos, unos abuelos que yo te puedo decir que fueron cómplices porque todo lo que en la casa en donde nos restringían por esa disciplina de mi papá, pues yo sabía que mis abuelos estaba suplida ahí con ellos. Mi abuelo tenía una colección de discos de Cri-Cri.
Entonces quiero decirte que mi hermana y yo llegábamos a la casa de mi abuela y mi abuelo y él se ponía a bailar. Yo me conozco y me sé todas las canciones de Cricri, entonces se ponía a bailar con nosotros. Éramos muy poco regañadas por ellos. Mi mamá, de parte de mi abuela materna, pues fue hija única y entonces pues nosotros nietas únicas. Entonces hacíamos lo que queríamos con los abuelos. En la casa de los abuelos era donde nos desordenábamos Los un poco más. consentidores, Totalmente, sí. Lo que no podíamos hacer en casa, Lo hacíamos en la casa de los abuelos. Sin embargo, te quiero decir que para mí hay como 3 partes de mi familia que son como ese triángulo que te puedo decir que hacen que mi vida haya sido tan hermosa. Mis abuelos, mi casa, la casa de mis padres y por otro lado yo te decía que nos criamos, mi hermana y yo, con mis primos, que son primos hermanos, que para nosotros son como hermanos, porque por dentro las casas se comunican, hay una puertita donde podemos pasar. Entonces todos los males, todas las travesuras que hacíamos, era o en aquella casa o ellos junto con nosotros en esta casa. Y entonces recuerdo que alguna vez uno de mis primos, que es un año más chico que yo, se llama Ofer, peleamos tanto, no sé por qué peleamos, porque pues como todos los primos, que me correteó con un marro pero yo creo que yo estaba muy flaquita, y antes era muy flaquita, ahora ya estoy diferente, mi complexión es distinta, pero no me alcanzó y mi mamá y mi tía corriendo detrás de él porque pues sí me hubiera pegado, claro, por supuesto, sí. ¿no? Pero fue una infancia bonita, creo que esa parte yo te puedo decir que fue maravillosa, la única parte donde de pronto la recuerdo y digo, ¿cómo puedo ser hoy diferente? Yo era muy penosa, era muy tímida, extremadamente tímida. Entonces en la escuela de pronto era como complicado, sí tenía amigas por supuesto, pero sí era tímida. Si íbamos a algún lugar con mis papás a comer, por ejemplo, le decía a mi hermana, pide tú, por favor. Entonces cosas como esas, ¿no? Sí, claro. Sí, diputada, la infancia de Eloísa fue pues, prácticamente, usted nos lo describe, maravillosa. Sí, sí lo fue. Sin embargo, pues no todo ha sido maravilloso en la vida de Eloísa. Ha habido momentos difíciles, momentos amargos, de esos momentos que muchas veces quisiéramos borrar de nuestra vida, de la memoria, ¿no? Por supuesto. Pero sin embargo ahí están y Sí. con el tiempo pues sirven para valorar, para tener más experiencia en esta vida y para entender que este mundo es difícil, es complicado. Fíjate que puedo recordar uno específicamente, pues yo creo que en algunos momentos, ya son muchos años, pero hubo temas de inseguridad. Empezaba yo creo esta parte de inseguridad, no como está el día de hoy, pero secuestraron a mi papá. A mi papá lo secuestraron, él tardó 10 días secuestrado. Fueron tiempos y momentos muy complicados, días sin dormir, días sin, o sea, estar en esa incertidumbre, en esa angustia de que no sabes qué va a pasar y que, bueno, pues tú sabes lo que implica y todo lo que significa un secuestro, una experiencia muy desafortunada que nos dejó muy marcados a toda la familia. Afortunadamente, digo, nosotros tuvimos la fortuna y la bendición de que mi papá regresara a los 8 o 10 días, pero fueron momentos complicados. Posterior a eso, pues también te puedo decir, eso lo vivimos 2 veces con él. Las 2 veces él afortunadamente Difícil, sí. salió bien librado, pero bueno, también te puedo decir que lo último que vivimos complicado de mi familia, mi papá murió de cáncer, 3 años luchó contra el cáncer y entonces seguramente ustedes en tribuna recordarán que me han escuchado siempre muy puntual con el tema de la salud, con el tema de estar al pendiente de la gente que está en condiciones muy vulnerables y que les es difícil tener acceso a tratamientos de salud, porque pues a mí me tocó vivirlo y con esa tristeza de que cuando llegas a un hospital como el siglo XXI es cuando ya llega a la gente ya muy difícil de que su salud se recupere. Lo vivimos y me tocó verlo y entonces por eso siempre estoy luchando por estas causas. ¿A qué grado ha marcado esto a Eloísa, diputada? Puedo decirte que sí me marcó, pero creo que también he aprendido que en la vida tienes que cerrar ciclos, que Claro. tienes que, por ejemplo, el tema del perdón para mí es fundamental comentárselos porque yo tenía mucho odio, mucho resentimiento con la gente que secuestró a mi papá
y te puedo decir que hoy los he perdonado y que digo, bueno, Dios nos pone a cada quien en el lugar donde tenemos que estar y creo que cada quien en su momento le habremos de entregar cuentas, ¿no? Claro, que perdonar para mí algo es que fundamental. No cualquiera, ¿no? No, y difícil, tienes que trabajar sí. además en este tema. Lo mismo en esta parte del cáncer, cuando mi papá ya murió, que fueron 3 años que él estuvimos siempre muy pendientes y atendiéndolo, pues decirte que fueron muchos meses después que para mí era como muy complicado porque mi papá era mi mejor amigo, era mi cómplice, era alguien que no me juzgaba en las cosas que como joven, como adolescente pude haber hecho. Pues sí me regañaba, por supuesto, y además hubo cosas ahí, pero no, hubo un momento en el que yo dije que hay que cerrar este ciclo también. Claro. Hoy mis recuerdos de él son hermosos. Queda mi madre, que es una mujer maravillosa, que es una mujer que además siempre ha estado pendiente de mi hija, que sin ella yo no podría hoy ser política. Evidentemente, pues también sin mi papá, porque ellos me ayudaron mucho. Mi hija tenía 7 años cuando él falleció, pero mi mamá ha sido pieza clave en mi vida, una mujer muy ecuánime, muy prudente. Y bueno, pues cuando tú me preguntabas de la familia, pues por supuesto que por eso Claro. ya entenderás por qué la familia es para mí de mis pilares más fuertes. Ha habido momentos muy difíciles, momentos amargos en la vida de Eloísa Hernández, pero también ha habido momentos pues, que no se van a olvidar, que han sido muy bonitos. Sí. Eloísa, esposa, Eloísa, madre. Cuéntenos esa parte de Eloísa que muchos no conocen. Fíjate que yo estudié fuera de Zihuatanejo, yo me fui a estudiar a Morelia. Antes mucha gente aquí de Zihuatanejo se iba a estudiar, tenía que salir a estudiar fuera, algunos iban a Chilpancingo, otros iban a Morelia, entonces a mí me tocó ir a estudiar a Morelia y ahí conocí a mi esposo, a quien hoy es mi esposo. Pues fue una etapa bonita porque además estás lejos de los padres, te diviertes. Yo creo que yo me divertí mucho. Cuando te digo me divertí es porque siempre fui muy cuidadosa con mi escuela, siempre tenía muy buenas calificaciones, pero bueno, pues allá nadie te está vigilando de qué estás haciendo, de a qué hora llegas, y fue una etapa muy bonita. Entonces yo me casé a los 23 años, hoy puedo decir que creo que me casé chica, porque hoy las mujeres se casan o se reúnen a vivir en pareja ya más grandes, pero me casé muy enamorada. Creo que ha habido de todo, ¿no? Como en todas las relaciones, ha habido momentos buenos, momentos malos, pero bueno, pues creo que trabajar en el matrimonio es un construir todos los días. Para mí es muy importante. Tardamos 6 años sin tener hijos, solamente tenemos una hija además era mi sueño tener hijos y siempre me fue muy complicado esta parte de tener una hija. Tuvimos que someternos a tratamientos y esto. Tengo una hija maravillosa que hoy tiene 13 años, una hija que tiene un carácter que está, yo creo que doblemente más fuerte que el mío. Sí. Yo siempre traté de formarla como muy independiente. A veces digo, creo que me pasé de formarla independiente. Mamá, soy buena mamá, soy al pendiente siempre de ella. Quiero decirte que ella hoy está en la secundaria y todos los días me levanto a las 6 de la mañana para prepararle desayunar y para darle un ¿Sabe cocinar, Eloísa? Sí sé cocinar, pero no lo hago. Quiero que escuches esto que te decía. Me gusta estar al pendiente de la gente. Claro. Y me gusta ir a los lugares en donde la gente está vendiendo muchas veces lo que están produciendo, claro, ¿no? Sí. Yo recientemente estuve, y por un tema de una remodelación que se va a hacer ahí de una obra en el mercado campesino, y me encanta ir a ese mercado, me gusta ir mucho a ese lugar porque ahí te encuentras con el pescador, con el que siembra las calabacitas o con el que siembra el jitomate, con mucha gente que hace el queso, por ejemplo. Y diputada, ¿y qué complicado ha sido o qué difícil ha sido para Eloísa combinar precisamente esta parte, la parte política, Eloísa legisladora, también activista muchas veces de las mujeres, a favor de las mujeres, también gestora? Sí. Y mezclarlo con ser mamá, con ser esposa, qué difícil ha sido. ¿Cómo le ha hecho, Eloísa? Ha sido muy complicado, pero te voy a decir en qué sentido. Complicado en el sentido de que hay muchos reclamos por esa
ese tiempo que le quedamos Sí, a deber a quienes hacemos, las mujeres que hacemos política, pues siempre la mujer está más pendiente o todo el tiempo ha estado más pendiente de los hijos, ¿no? Entonces mi hija reclama mucho mi tiempo, mi hija me decía hace unos días, oye mamá, ¿me puedes dar el teléfono que ustedes tienen de gestión? Y yo, ¿para qué lo necesitas? Dice, es que quiero hacer una gestión. Digo, ¿de una gestión, Isa? Sí, dice, quiero también, yo voy a meter un documento para ver qué día me puedes agendar para que vayamos a la playa. Le digo, ay, hija, no. Entonces yo sentía que se me partía el alma, por supuesto. Me reí nada más y le dije, ay, Isa, no tienes que hacer eso. Dice, pues tú dices que no, pero creo que tomas en cuenta a todo el mundo en la agenda y no te acuerdas de que tienes que tomar en cuenta a tu hija en la agenda. Ya tiene 13 años. Mi hija es alguien con quien tengo una relación muy, muy estrecha. Para ella hoy de pronto es complicado entender por la edad que tiene que tenemos que dedicarle mucho tiempo a esta parte, porque a mí me apasiona hacer política, me gusta hacer política y entonces pues eso te demanda también mucho tiempo por el tema de la gestión que tú mencionabas. Claro, diputada, precisamente mezclar esta parte de ser mamá, ser esposa con el trabajo político, una hija no se puede divorciar. No. Pero un esposo sí, no ha tenido ese momento difícil que diga, ¿sabes qué? No tienes tiempo conmigo, no te la pasas, esto se va a acabar. Fíjate que no, porque lo platicamos mucho, creo que siempre ha habido grandes acuerdos y siempre hemos tenido claro que queremos estar juntos, que queremos seguir construyendo esta relación juntos, porque además, bueno, si no lo platicas tienes problemas, claro, pero mientras te lo platiques y llegues a acuerdos, no tienes mayores complicaciones. Pues él, una gran parte de su tiempo, y porque así lo hemos acordado y decidido nosotros, pues está con nuestra hija. Diputada, Eloísa Hernández, ¿tiene defectos? Por supuesto, sí tengo defectos. ¿Cuáles? Híjole, yo creo que uno de los defectos es querer ser así como muy perfeccionista. Sufres mucho porque la gente no siempre es así. De pronto, pues la cultura del mexicano, del guerrerense es como mucho más relajada. Y entonces a mí me gusta que si... Te voy a poner el ejemplo de mi escritorio, simplemente se ríen en el Congreso porque yo llego y empiezo a acomodar todo. Me gusta que los libros estén perfectamente ordenados, que las carpetas... Eso, no sé si lo llame defecto o como hoy le dicen los expertos, áreas de oportunidad, pero pues por supuesto, a veces creo que tiendo a ser como muy impositiva. Yo conozco a Eloísa como amiga. Gracias, Jaime. Y sé que es buena, pero ¿cómo se califica Eloísa como amiga? ¿Cómo es? Fíjate que yo creo que soy muy buena amiga, soy una mujer que si yo tengo un amigo o una amiga, doy todo por esa amistad. No tengo límites para ayudar, para estar ahí cuando una amiga o un amigo me necesita. ¿Qué hacía antes Eloísa? Queremos primero saber qué hacía antes Eloísa, bueno, antes de ser política. Fíjate que para poderte explicar qué hacía antes de ser política, tengo que decirte que yo estudié la prepa en Cuernavaca. Estudié la prepa en un colegio de religiosas, entonces era interna. Muchas amigas y muchas mujeres, chicas de aquí de Zihuatanejo nos fuimos a estudiar a Cuernavaca y de internas. Nos fuimos a Cuernavaca a estudiar, éramos internas y resulta que se me ocurrió y yo sentía que era mi vocación ser monja. Entonces yo quería ser monja. Cuando yo platico esto, la gente se ríe y dice, ay, tú, monja, y hoy siendo política. Pues sí, yo quería ser monja, lo intenté, estaba muy involucrada en esta parte de las misiones. Yo siempre estaba metida con las religiosas, yendo a misiones, porque es algo que a mí me gusta mucho ayudar. Entonces, pedí permiso porque tenía 17 años para poder ingresar a la vida religiosa. Obviamente no, mi papá no me lo dio porque en esa formación que la gente tenía antes es que tenías que casarte, que haber hijos, y entonces como que él no concebía una hija monja y además él sin nietos, ¿no? Esta parte, entonces... Claro, y 2 hijas nada más, ¿no? Sí, decía, y una se va a ir de religiosa. Entonces, porque dices, ¿cómo inicio en la vida de haciendo política? Bueno, pues decirte que es un caso fortuito. Antes de hacer eso, soy contador público, pusimos un despacho con mi esposo, él llevaba la parte jurídica, yo la parte contable, fueron
pues algunos años haciendo esto. Además, a mí me gusta mucho, vendo todo lo que se puede, o sea, yo vendo desde la universidad de todo. En el PRD, yo nunca he militado en otro partido más que en el PRD, y entonces recordemos que en el PRD hay elecciones internas. Como me veían activa, me invitaron a que formara parte de una planilla para que participáramos por una regiduría. Evidentemente no era yo la que encabezaba la planilla, era otro compañero, pero empezaba entonces el tema del género. Y pues resulta que cuando se dan los resultados, nuestra planilla había sacado el tercer lugar, pero resulta que nos tocaba, como decimos, pagar con mujer. Nos tocaba que fuera una mujer. Claro. Entonces me tocó a mí participar ahí. Fue una experiencia maravillosa. Creo que pudimos lograr muchísimo. Después de que fui regidora, intenté ser en 2 ocasiones diputada. Fui precandidata en 2 ocasiones. Esta vez que hoy soy diputada, pues ya era la tercera. Claro. Pero fui precandidata en 2 ocasiones, recorrí muchos lugares, disfruté mucho estar cercana a la gente, siempre he estado haciendo gestión, siempre he estado trabajando con mujeres. Después, en esta tercera ocasión, bueno, pues tengo la fortuna de que el partido me pueda permitir acceder a un espacio como legisladora. Hoy que estoy en el Congreso, bueno, pues estoy haciendo lo que me gusta, siempre lo digo y lo digo de manera muy transparente y muy honesta. Me pagan por hacer lo que me gusta, pero creo que lo devengo muy bien, y además que creo que siempre le digo a la gente, pues ustedes nos pagan, ustedes son nuestros patrones, y entonces nuestra obligación es hacer las cosas bien, es trabajar bien, y ese es Eloísa. Diputada, y dentro de todo lo que se ha hecho desde el ayuntamiento, desde el Congreso, ¿qué hace falta? ¿Qué dice Eloísa? Esto me hace falta por hacer. Está a punto de acabarse la legislatura. Sí. Faltan meses. Sí. ¿Qué hace falta? Bueno, yo te puedo decir, a mí en lo particular creo que me hace falta que las iniciativas que hemos presentado, que se aprueben. Yo me quedaría mucho más tranquila que no se queden en la congeladora. Yo lo he dicho, hay rezago porque a veces los diputados y las diputadas hacemos más grilla que para lo que nos pagan. Yo estaría más tranquila irme de esta legislatura y que hubiéramos logrado que muchas de las iniciativas se hayan aprobado y que no se queden ahí en la congeladora por algunos temas partidistas o políticos. Yo quiero que en Zihuatanejo haya mejores condiciones de vida y que haya un Zihuatanejo que tenga certificaciones, que tenga, en donde la gente venga, ve nomás este lugar tan hermoso donde hoy estamos. Pues este lugar maravilloso requiere que, además de que sigamos legislando en materia ambiental, pues sigamos legislando en algunos otros temas en donde nos permita que podamos seguir disfrutando de esto, que la gente sienta que puede venir a Zihuatanejo, que puede venir a caminar en playas como Playa La Ropa, en este lugar tan hermoso, y que va a estar segura. Tenemos que abatir esta inseguridad, esta corrupción que hoy nos está minando en todos lados, y entonces me veo aquí coadyuvando en Zihuatanejo, me veo aquí justamente resolviendo cómo nos ponemos de acuerdo para que toda la gente que aquí tiene negocio, para que toda la gente que de aquí vive, todos los pescadores, a lo mejor de aquí, si tú volteas para allá, allá está lo que nosotros le llamamos la playa principal, de aquel lado está el muelle, y entonces pues hay que ayudar a los pescadores, hay que ver cómo resolvemos y cómo logramos que la economía en Zihuatanejo esté reactivada. Hoy creo que estamos estancados, hay algunas cosas que yo mejoraría. Me veo aquí en Zihuatanejo. ¿Cuál es su libro favorito? Mi libro favorito se llama El país de uno, es de Denise Dresser, y es un libro que incluso alguien hace poco me decía, oye Luisa, pero ese libro es un libro donde está como muy a modo. ¿Sabes por qué me gusta? Porque hago política y creo que está ahí plasmado cómo es la política, pero cómo es la política de a de veras, claro. No la política que a veces queremos simular o hacer parecer que es. Me encanta la forma que ella lo describe, no solamente en ese libro, sino en muchos otros, pero específicamente ese libro a mí me gusta, me ha dado muchas enseñanzas y he aprendido a entender algunas cosas gracias a ese libro. Hablamos de libro. Diputada, ¿su comida favorita? El arroz con frijoles y las tiritas. Las tiritas son un platillo que vamos a invitar a que las comas al ratito, pero las tiritas son muy propias de aquí de Zihuatanejo, de hecho aquí nace ese platillo.
Y bueno, pues es pescado en tiritas, así justamente cocido con limón. A ratito las pruebas. Y el arroz con frijoles para mí es maravilloso, tener un plato de arroz blanco con frijoles. Como todos los costeños. Como todos los costeños. Esa es mi comida favorita. Diputada, ¿su artista favorito? Mi artista favorito, Alejandro Fernández. Me encanta Alejandro Fernández. Hablando del mar, me relaja bastante, creo que me olvido de ¿quieres que caminemos un poco? Me olvido de los problemas, pero además de eso me gusta mucho escuchar música. A mí me encanta manejar, por ejemplo, y cuando manejo pues escucho música, creo que me desestreso. Y escuchar para mí música es maravilloso, pero además estar con mi familia. Claro. Yo puedo pasar todo un día, todo un domingo conviviendo en la casa con mi familia. Entiendo que es complicado porque mientras yo quiero descansar y estar con ellos, mi hija está en una edad en la que ella quiere estar pues, en la playa, quiere salir, pero esas tres cosas para mí son maravillosas. Ir a la playa, escuchar música y estar con mi familia. Eso es lo más importante. Antes de irnos, diputada, algo más que nos quiera decir. Bueno, pues decirles que los legisladores somos de carne y hueso, que las diputadas y los diputados no somos inalcanzables. De pronto hay gente que siente que, oiga licenciada, oiga diputada, les digo, no, díganme Eloísa, soy Eloísa porque además los puestos y los tiempos son efímeros, se van rapidísimo y no sabemos el día de mañana en dónde vamos a estar. Yo siempre voy a ser Eloísa Hernández más allá de diputada. Y digo Eloísa Hernández porque así me conocen. Entonces, decirles que trabajamos todos los días buscando que haya mejores condiciones de vida y no es retórica, realmente no es discurso. Trabajamos todos los días buscando que los recursos lleguen, que se apliquen de manera transparente y adecuada. Trabajamos buscando que esas mujeres que de pronto sienten que no tienen a nadie que las defienda, pues ahí estamos nosotros diciéndoles que tienen derechos, cómo le podemos hacer, cómo les podemos ayudar. Entonces, que la gente se acerque, que la gente se interese más, porque a lo mejor a veces la ciudadanía cree que los legisladores solamente estamos para hacer gestión, pero se nos olvida que tenemos que estar allá para que eso que nosotros hacemos redunde en beneficios acá de la ciudadanía. Eso les digo, pero bueno, es aquí en Zihuatanejo donde seguramente y Dios mediante vamos a estar mucho más tiempo. Diputada, pues le agradecemos este tiempo, este espacio que nos regaló Eloísa Hernández Valle para pues, conocer un poco más, no tanto de la diputada, no de la política, sino de la mujer, de Eloísa Hernández, de la mamá, de la hija, de la nieta, de la esposa además... y de la amiga. Muchísimas gracias, diputada. Yo te agradezco mucho, Jaime. Me encanta que ustedes estén interesados en conocernos. Me gusta que además estén interesados en venir a los lugares de donde somos originarios. Si tú ves este lugar, pues es un lugar maravilloso. Zihuatanejo tiene playas preciosas. Claro. Ojalá después tengamos la oportunidad de mostrar algunas otras playas como Playa Las Gatas, que la tenemos aquí enfrente. Sí y es una playa que parece una alberca grande. Y bueno, pues yo les agradezco, al contrario a ustedes, que nos permitan que la gente conozcan a la diputada que es humana, que es amiga, que es mujer, que es madre, que es esposa y que es hija y que es hermana además. Pero además decirte que no quiero dejar pasar por alto para que una persona pueda hacer política y nos vaya bien, tienes que tener un equipo muy comprometido y yo desde aquí te puedo decir que tengo un gran equipo porque alguien ayer me decía, oye Eloísa, tu trabajador, no son mis trabajadores, son mis compañeros, son mis amigos, es mi equipo, es con quienes yo me veo haciendo política todos los días. Que se convierte a final de cuentas en otra familia. Por supuesto, ¿no, son mi otra familia, paso una gran parte de mi tiempo con ellos. Claro. Pues usted ya escuchó de voz propia de la diputada Eloísa Hernández Valle. Usted ya conoce a la legisladora, ya conoce a la política, ya conoce a la feminista, ya conoce a la madre, ya conoce a la hermana, ya conoce a la hija y ya conoce usted a la amiga. Nos despedimos desde este maravilloso lugar, esta playa La Ropa aquí en Zihuatanejo. Muchísimas gracias. Recuerden, nos vemos en otra emisión más de Conoce a tu diputado. Agradezco también a todo el equipo de comunicación del Congreso del Estado de Guerrero. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.